satisface, da tres palmas, otra vez. Si Jesús te satisface, da tres palmas, otra vez. Si Jesús te satisface, da tres palmas, otra vez. Si Jesús te satisface, da tres palmas, otra vez. Otra vez. Si Jesús te satisface, da tres palmas, otra vez. Y allí donde estás parado, saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita. Si Jesús te satisface, da tres palmas, otra vez. Si Jesús te satisface, da tres palmas, otra vez.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy es sábado 29 de agosto del 2020. Así que mi saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Darles gracias por estar acompañándome en esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio colocándonos en la presencia de nuestro Padre Celestial para colocarnos también en sus manos benditas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, empezamos esta enseñanza, el compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, saludo por aquí a doña Teresa Calle, que ya está en sintonía del programa. Dios le bendiga. A doña Silvia Murillo. Saludo también muy especial a don Rafael Antonio Martínez Caldera. Me dice que buenos días, que me pide una oración por unos familiares. Con mucho gusto, a las 3 de la tarde en la Coronilla de la Divina Misericordia, tendré en cuenta estas intenciones que él me pide. Saludo también a doña Erlinda Ávila, que el Señor también le bendiga, mi querida hermana. Saludo para Mari Gómez, Dios le bendiga. Saludo a Mari Gómez, que me escribe de Bogotá, la capital de Colombia. Que el Señor le bendiga a usted. Saludo a doña Patricia Castrillón Gómez en Itagüí, aquí en Medellín. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ella también. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, saludo también para Carla Solís, que dice buenos días, que Dios le bendiga también a usted, mi querida hermana. Dios le bendiga en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Hoy celebramos la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista.
Recordemos que San Juan Bautista fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán. Es el hijo de Isabel, de la prima de María, aquel que recibió el Espíritu Santo con el saludo de la Virgen María a su prima Santa Isabel. El martirio de San Juan Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone en manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Tanto con su muerte como con su predicación, dio testimonio de la verdad y conforme a lo que Jesús dijo de él. Fue una antorcha que arde y que ilumina. Es el único santo en la iglesia a quien se le celebra su nacimiento el 24 de junio y se le celebra su muerte hoy por medio del martirio, hoy 29 de agosto, mis queridos hermanos. Saludo también para Isabel López, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, pues ya sin más preámbulos, ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo del 17 al 19. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tenga miedo, que si yo no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 70 con la siguiente antífona. Mi boca cantará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña, mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza, mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno, ya me apoyaba en ti. En el seno, tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 6, versículo del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando le escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven:
pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que me dé ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, saludo también por aquí de manera muy especial a Carla Solís, que ya la saludé. A Isabel López también ya la saludé. Isabel me pide oración por unas familiares. Con mucho gusto, a las 3 de la tarde en la Coronilla de la Divina Misericordia tendré en cuenta su intención. También saludo a María Catagua, que el Señor también le bendiga. A la señora Gloria Murillo en Charalá, Santander, que el Señor también le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, el 24 de junio celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Hoy es la memoria de su martirio. El martirio y la muerte del cristiano, hermanos, es el segundo y definitivo día natalicio. En este recuerdo no se trata, pues, mis queridos hermanos, no se trata pues de necrofilia, sino de esperanza, de celebrar a Dios, que es el Dios de los vivos y no de los muertos. Herodes Antipas se había casado con la hija de Aretas IV, rey de Nabatea, región situada al sur de Perea, donde estaba la fortaleza de Maqueronte, y cercana al lugar en que Juan predicaba y bautizaba. Aquel martirio, hermanos, fue bien visto, pero al cabo de cierto tiempo Herodes repudió a su legítima y se casó con Herodías, la mujer de su hermano Felipo. Es decir, cometió adulterio, un pecador terrible. Juan el Bautista criticó públicamente este matrimonio porque era un matrimonio ilegal bajo el adulterio, contra la ley. El historiador Flavio Josefo comenta: Herodes temió que la gran influencia de Juan en la población provocara una especie de revuelta y consideró preferiblemente eliminar antes que afrontar una situación difícil con la revuelta y lamentar la decisión. Areteas IV, agraviado, declaró la guerra a Herodes y le infligió una serie de derrotas. En el pueblo, hermanos, corrió la opinión de que era un justo castigo a Herodes por haber ajusticiado a Juan el Bautista. Porque, hermanos, algo muy real en la vida de nosotros es que cuando hay alguien que nos saca el pecado a la luz de nuestros ojos, no nos gusta, nos molestamos, nos hiere. Y esto le pasó a Herodes. Juan el Bautista públicamente le sacó el pecado, le recriminó el pecado en el cual estaba, y él buscaba la forma como fuera de poder deshacerse de este estorbo que para él era.
Muchos sacerdotes, ministros de la iglesia han muerto asesinados de una vil manera porque han sido hombres que les han sacado el pecado a los políticos, a los que tienen el poder, y en visto de que ven que es un obstáculo y un peligro para ellos, buscan la manera de eliminarlos. Esto es un verdadero profeta, hermanos, el que denuncia el pecado, pero también anuncia la buena nueva. Eso es ser profeta, hermanos. Yo he tenido que sufrir mucho, y por la misma iglesia, porque yo hablo fuertemente y digo las cosas como las tengo que decir, sin tapujos y sin maquillar nada. Pero no me importa. Por la verdad murió Cristo, y vemos hoy, mis queridos hermanos, en el testimonio de Juan el Bautista, por decir la verdad, por decir que es pecado a Herodes, por más que fuera el rey, Juan el Bautista se le enfrenta y públicamente le saca su pecado, sin importar que le costara el martirio. Juan entonces, hermanos, era un profeta, no uno de esos perros mudos. No, hermanos. Juan era un verdadero y auténtico profeta, no uno de esos perros mudos. Hermanos y hermanas, tristemente en la iglesia hay ministros perros mudos que no dicen la verdad, que no hablan con contundencia con respecto a la palabra de Dios frente a las cosas terribles que se cometen en el mundo, frente a las atrocidades, a los atropellos de los derechos humanos, frente a los atropellos que cometen los políticos, los poderosos. Hay muchos ministros en la iglesia, obispos y sacerdotes, que prefieren quedarse callados como perros mudos y no hablan. Hermanos, y Juan Bautista es un profeta auténtico, no uno más de los perros mudos, que se ponen una mordaza para salvar el pellejo. Eso hacen los perros mudos. Es que yo no puedo hablar, porque corro peligro. No importa. Si le cuesta la vida, bendita sea la sangre derramada del mártir por profesar o por proclamar la verdad del evangelio, y no por ocultar la sinvergüenzada y la cochinada en los políticos, en los poderosos y en el pueblo en común. Los perros mudos se ponen una mordaza para salvar el pellejo. Llamada a Israel a la conversión, a entrar de nuevo en la tierra como pueblo fiel a la alianza. Eso es lo que hace Juan el Bautista, a ser bautizados en el Jordán, para recibir el perdón de sus pecados, a servir por fin al Señor con santidad y justicia. También a Herodes lo alcanzó su denuncia, porque el tetrarca no estaba por encima de la ley. Juan se jugó la cabeza, es decir, su muerte. La iglesia lo celebra como el testigo de la luz, como el amigo del esposo, como el mayor de los nacidos de mujer, como el vivificado y vivificador por Dios, mis queridos hermanos. Eso es lo que hace Juan el Bautista. No se queda callado. Así eran las asambleas cristianas, mis queridos hermanos, en tiempos del apóstol San Pablo. Después vino Constantino y las asambleas de gentes sencillas e iguales empezaron a ser asambleas con poderosos arriba, aristócratas pavoneándose, y pocos hombres y mujeres sencillos en la base, soportando el peso de todo el edificio. Pronto las autoridades de la iglesia fueron acomodándose a los usos aristocráticos. El alto clero adoptó formas feudales, y lo sencillo, lo débil, lo necio fue postergado, y solo se le tuvo en cuenta como masa servidora. Bien,
Así fue durante muchos siglos y no deja de serlo ahora. Mitigadas las formas para ser socialmente aceptables, Dios nos sigue buscando, nos pide que pongamos nuestra ignorancia a su servicio, pero declinamos la invitación y cedemos el puesto a los sabios. Dejamos de servir a Dios para servir a los sabios. En la última cena Jesús lavó los pies a los discípulos, se bajó y todas las miradas iban hacia Él. El pobre de hoy está también abajo, pero dejamos de mirarle para mirar hacia arriba, a los ricos, a los poderosos, y aliarnos con ellos y estar con ellos y nada más. El pobre hoy está también mirando hacia abajo, pero dejamos de mirarlo para mirar arriba, hacia el poderoso, al que le lavamos los pies, y así perdernos de vista al Jesús que es desde abajo nos invita, hermanos, a descubrir y a imitarle. Tristemente, mucha parte del clero de la iglesia ha perdido este horizonte. Solamente se queda mirando arriba a los poderosos, aliarse con ellos, estar con ellos, pero los que verdaderamente, por los que Cristo vino a dar la vida, por los pobres, por los despreciados, ya no los miran. Ya no los miran. Dios nos quiere humildes. ¿Seremos capaces de serlo, mis queridos hermanos? Herodes respetaba a Juan porque era varón santo y justo. Una vez más, el hombre justo y santo es condenado por un poder corrompido, dominado por los placeres y dado a la buena vida. San Juan Bautista estaba afeando a Herodes su conducta, pues estaba conviviendo con la esposa de su hermano, es decir, vivía en el adulterio. Un caso claro de incesto, es decir, de adulterio, que se perdona socialmente al poderoso. Incluso se aplaude su adulterio, pero que condena mis queridos hermanos, pero que condena a la lapidación inmisericordiosa a la mujer y al hombre sorprendido en adulterio, siempre y cuando sean de abajo. Pero a los poderosos no. Y San Juan Bautista no era un perro mudo, sino un profeta auténtico, que sin importarle que fuera el rey Herodes, le saca en público su pecado de adulterio. Él no se lo maquilla. Ay, no, es que yo tengo que estar al lado del rey porque me lo tengo que ganar para que él me ayude en mi ministerio. Nada. La iglesia la sostienen son los pobres, no los ricos ni los millonarios. Ellos dan las migajas que les sobran. Los pobres dan lo único que tienen. Incluso entonces, mis queridos hermanos, San Juan Bautista, sin importar, da la vida, con tal de ser un profeta auténtico, mis queridos hermanos. Un caso caro de incesto adúltero que se perdona socialmente al poderoso, incluso se aplaude su adulterio, pero que condena a la lapidación inmisericordia a la mujer o al hombre sorprendido en adulterio, siempre que no sean lo suficientemente poderosos. Es lo más sencillo, mientras cambiar de vida y hacer lo correcto cuesta, matar al mensajero es sencillo, más barato que una conversión. Mis queridos hermanos, Juan el Bautista sabe que contrariar al poderoso Herodes puede traerle grandes problemas, pero no puede dejarlo de lado.
Es necesario censurar el mal y buscar la conversión del pecador. Y esto es lo que hace Juan y lo que terminará causándole la muerte. Herodes respetaba a Juan. Sabe que es un hombre justo y bueno, pero se deja dominar por los deseos de Herodías. La triste historia de una danza puede que maravillosamente una promesa que le hace el rey, el poderoso, a una mujer, lo lleva a decapitar a Juan. Mis queridos hermanos, y a Juan no se queda callado ante el pecado, anuncia la venida de Cristo, invita al pueblo a la conversión. Yo recuerdo, hermanos, cuando hice el año de pastoral en el 2016 en Concordia, yo hacía los miércoles el programa en la emisora de la parroquia por la emisora de allá. No es una emisora de la parroquia, es ajena o es de un señor particular. 15 minutos se tenían de programación y yo hacía el programa. Y yo hablaba de todos estos temas y del adulterio, de la fornicación, de todo lo que yo les he hablado a ustedes en estos programas. Y había una señora que me odiaba, que incluso un día en el templo casi me pega delante de un montón de gente, porque yo predicaba de esa manera. Y después, la misma gente que se dio cuenta, me dijo en qué estado de vida era que vivía. Entonces ya comprendí por qué era que ella me odiaba y casi me pega ese día en el templo, un día en el templo, un domingo. Claro, si era que ella vivía en el pecado más terrible, y cuando yo hablaba del pecado en el cual ella vivía, entonces eso le ardía y le resonaba en los oídos y le ardía el corazón, y entonces por eso me odiaba. Lo mismo que a San Juan Bautista le causó la muerte por decirle la verdad al sinvergüenza de Herodes, porque estaba viviendo en el adulterio. Hoy entonces recordamos el martirio de San Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Toda la vida del Bautista gira en torno a la persona de Jesús, de manera que sin él la existencia y la tarea del precursor del Mesías no tendría sentido. Ya desde las entrañas de su madre siente la proximidad del Salvador. El abrazo de María y de Isabel, dos futuras madres, abrió el diálogo de los dos niños. El Salvador santificaba a Juan y éste saltaba entusiasmado dentro del vientre de su madre. En su misión de precursor mantuvo este entusiasmo que etimológicamente significa estar lleno de Dios. Le preparó los caminos, le allanó las rutas, le rebajó las cimas y lo anunció ya presente. Y lo señaló con el dedo como el Mesías, como el Hijo del Cordero, cuando le dijo: ahí está el Cordero, el Hijo de Dios. Juan 1:36. Al atardecer de su existencia, Juan, al predicar la libertad mesiánica a quienes estaban cautivos de sus vicios, es encarcelado. Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano porque es adulterio. La muerte del Bautista, hermanos, es el testimonio martirial centrado en la persona de Jesús. Fue su precursor en la vida y también le precede ahora en la muerte cruel, mis queridos hermanos. San Beda nos dice que está encerrado en la tiniebla de una mazmorra, aquel que había venido a dar testimonio de la luz y había merecido de la boca del mismo Cristo ser dominado antorcha ardiente y luminosa. Fue bautizado con su propia sangre, aquel a quien antes le fue concedido bautizar al Redentor del mundo. Ojalá que esta fiesta o esta memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista nos entusiasme en el sentido etimológico del término,
Y así, llenos de Dios, hermanos, también nosotros demos testimonio de nuestra fe en Jesús con valentía. Mis queridos hermanos, quien nuestra vida cristiana también rige en torno a la persona de Jesús, lo cual le dará su pleno sentido, mis queridos hermanos. Entonces, que ojalá este testimonio de Juan el Bautista nos sirva a nosotros para verdaderamente ser profetas del Señor, no perros mudos, no perros mudos. Y precisamente por hablar la verdad, yo en el año de pastoral fue que el señor cura párroco de la parroquia donde me tocó el año pastoral me hizo echar del seminario de Jericó. Por eso no terminé en la diócesis de Jericó y me tocó venir a buscar otra comunidad donde me recibieran. Porque hablar con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, y no con palabras de humanos, le cuesta a veces a uno hasta la cabeza. Entonces, mis queridos hermanos, en el año de pastoral que me tocó en Concordia, el señor cura párroco no le gustaba como yo predicaba, no le gustaba como yo hablaba con la palabra de Dios, cómo le decía a la gente en la situación que vivían, con lo que dice la palabra de Dios, no con inventos míos. Entonces buscó la forma como fuera de hacerme echar del seminario de Jericó. Por eso no pude terminar allí en ese seminario. Pues bien, mis queridos hermanos, pero gracias a Dios, aquí hoy estoy ya diácono. El tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe cómo hace sus cosas. Ahora pasemos al segundo tema del día de hoy, o a la segunda franja del programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles sobre un sacramento. ¿Qué dice la Biblia sobre el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos confiere al cristiano, hermanos, una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de su enfermedad grave o de su vejez. Se le conoce también como el sagrado viático, porque es el refrigerio que lleva el cristiano para poder sobrellevar con fortaleza y en estado de gracia un momento de tránsito, especialmente al tránsito a la casa del Padre a través de la muerte. Lo esencial, hermanos, del sacramento consiste en ungir la frente y las manos del enfermo, acompañada de una oración litúrgica realizada por el sacerdote o el obispo, únicos ministros que pueden administrar este sacramento. Nosotros los diáconos tenemos tres cosas que no podemos realizar, que solamente son únicas y exclusivas del sacerdote o el obispo. Los diáconos no podemos confesar, los diáconos no podemos ungir enfermos, ni los diáconos no podemos consagrar pan y vino. Yo puedo hacer una celebración aquí, pero es una paraliturgia, es decir, una misa, digámoslo así en sentido, una Eucaristía, pero sin consagración de pan y vino. Todo lo demás lo puede hacer. Uno como diácono puede presidir un matrimonio, un bautismo, unas primeras comuniones, unas exequias, una celebración de una paraliturgia. Pero esas tres funciones no las puede realizar un diácono: confesar, ungir un enfermo y consagrar pan y vino. Yo por eso aquí en el sagrario mantengo ya los copones llenos con las hostias consagradas, que incluso las traigo desde la casa o desde la capilla donde está Monseñor, el obispo de nuestra comunidad. Entonces, mis queridos hermanos, lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente y las manos del enfermo, acompañado de una oración que la realiza el sacerdote o el obispo, únicos ministros de este sacramento. La unción de los enfermos se conocía antes como la extrema unción,
pues solo se administraba in articulo mortis, es decir, a punto de morir. Actualmente el sacramento se puede administrar más de una vez, siempre que sea en caso de enfermedad grave. ¿Qué es entonces la unción de los enfermos? Es el sacramento que la Iglesia da para atraer la salud del alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez. ¿Cuántas veces puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos un cristiano? Las veces que sea necesaria, siempre que sea en estado grave. Puede recibirlo incluso cuando el estado grave se produce como recaída de un estado anterior por el que ya había recibido el sacramento. ¿Qué efectos tiene la unción de los enfermos en el cristiano? La unción une al enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia. Obtiene consuelo, paz y ánimo. Obtiene el perdón de los pecados. Si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la reconciliación, restablece la salud corporal. Si conviene a la salud espiritual y prepara para el paso a la vida eterna. Hay muchos enfermos que al recibir la unción se sanan de sus enfermedades. Hay otros que se van a descansar al reino de los cielos. Hay muchos enfermos que después de que le aplican los santos óleos o la extrema unción o la unción de los enfermos, inmediatamente descansan. Eso era lo que estaban esperando a veces. Hermanos, no dude cuando tú tengas una persona enferma en tu casa o en tu familia, llame al ministro, llame al sacerdote de su parroquia o a un sacerdote que tú conozcas para que vaya y administre el sacramento de la unción al enfermo. Recuerde que lo puede recibir cuantas veces sea necesario, siempre y cuando sea en enfermedad grave o en estado de vejez. Antes era en el momento de la muerte, ya no, ya lo puede recibir cuantas veces sea en estado grave o en estado de vejez. ¿Cuándo empezó la unción de los enfermos? Cristo durante su vida siempre nos mostró un gran amor por aquellos que padecían algún mal, que tenían alguna enfermedad o dolor. Recuerda que el Evangelio nos cuenta cómo Jesús curó a paralíticos, ciegos y otros enfermos. Esta preocupación del Señor por los enfermos se la comunica a sus discípulos. Jesús en dos momentos del Evangelio les dice lo que debían hacer con los enfermos. Dice lo que debían hacer con los enfermos. Y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban. Marcos 6:13. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos se encontrarán bien. Marcos 16:18. El apóstol Santiago nos cuenta en la Biblia la costumbre que ya existía entre los primeros cristianos con estas palabras: ¿alguno entre ustedes está enfermo? Hagan llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiese cometido le serán perdonados. Santiago 5:14-15. Dice: llamen a los presbíteros de la iglesia, no al pastor, no al anciano como lo llaman nuestros hermanos separados. El presbítero, el sacerdote, hermanos, nadie más. No la laica, ni el laico, ni la directora del grupo oración, ni el director del grupo oración, ni el director del grupo de la renovación carismática. No, es el obispo o el sacerdote, los únicos
que pueden administrar ese sacramento. Ni siquiera los diáconos lo podemos hacer, ahora mucho menos un laico. Por más santo y santa que sea. Es que a veces dicen, ay, es que Juliana de tal es tan santico. Es que Juliana de tal es tan santita. Sí, podrá ser santa, pero no puede administrar un sacramento que solamente lo puede administrar el sacerdote o el obispo. ¿Qué piensa Jesús sobre el dolor? Jesús nunca se quejó. Nunca se rebeló ante el sufrimiento, ante el dolor del alma o del cuerpo. Jesús vino a enseñarnos a dar un sentido nuevo al dolor, a tomar de otra manera, a tomarlo de otra manera. Nada más piensa de qué forma aceptó Él el sufrimiento de la cruz. Pensemos, ¿de qué manera el Señor aceptaría el sufrimiento de la cruz, el dolor de la cruz? Desde entonces el cristiano sabe que la enfermedad no es una maldición, sino que puede ser un medio para santificarse. Mi mamá, mi madre, lleva más de 20 años sufriendo con una enfermedad, hermanos, que no me lo podrán creer. Ningún médico ha sido capaz de dar qué es lo que tiene. Lo único que le han descubierto es artritis en los huesos. Y eso sí lo tiene, porque ya tiene los huesos, las coyunturas de los dedos como unos nudos. Pero ella asiste, mi madre asiste diario muriéndose. Y yo le digo, mamá, asocie ese dolor que usted sufre, que siente, que a veces se ha visto al punto de irse de este mundo, ofrézcaselo al Señor por reparación de sus pecados y asociándoselos a los dolores que Él sufrió en la cruz por tu propia salvación y por la mía y por la del mundo entero. Entonces, no podemos ver la enfermedad como una maldición, hermanos. No, mis queridos hermanos, sino que podemos verla como un medio para santificarnos, un medio para acercarnos más a Dios. Una persona puede ofrecer su enfermedad por su salvación o por la de otros hombres en el mundo. Tú, cuando esté enfermo, dígale, Señor, yo te ofrezco esta enfermedad por la salvación de alguna alma que esté a punto de perderse o condenarse en este momento en el mundo. Por la conversión de algún pecador que esté pervertidamente perdido y que esté a punto de condenarse. Te la ofrezco y eso podrá salvar el alma de otra persona y también la propia. La enfermedad puede ser también algo que nos ayuda a preparar mejor nuestra alma para dar cuentas a Dios de nuestra vida. Jesús quiso darnos el sacramento de la unción de los enfermos para vivir mejor estos momentos, hermanos. Ahora, ¿qué gana la persona que recibe la unción de los enfermos? Primero, el enfermo se une a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la unción da fuerza, consuelo y anima al enfermo para soportar cristianamente el sufrimiento y el dolor. Tercero, cuando un hombre no tiene pecado, se dice que está en gracia, pues la unción de los enfermos, si el enfermo está en gracia, aumentará esa gracia. Y cuarto, cuando un hombre tiene pecados veniales, o sea, pequeños, la unción de los enfermos quita las pequeñas manchas que el alma pudiera tener por ellos. Y quinto, si el enfermo ya no está consciente, o sea, que no está despierto y que ya no se da cuenta de las cosas, este sacramento le perdona los pecados, aun cuando haya perdido su conciencia y aunque no se haya podido confesar, siempre que el enfermo estuviera arrepentido antes de perder el consentimiento o el sentido. Y sexto, hermanos, si Dios así lo quiere, la unción de los enfermos puede producir la curación de la enfermedad. Si es la voluntad de Dios que esa persona muera, este sacramento le dará fuerza para prepararse para la muerte, mis queridos hermanos.
Eso hace la unción de los enfermos en la persona. Si tú no lo sabías, cuántos beneficios les hemos privado o les han privado a muchos seres queridos suyos o a muchos familiares o a muchos amigos por no administrar este sacramento. A veces las personas dicen, ¿eso para qué? Eso son bobadas, estupideces. Claro, eso es una bobada, es una estupidez cuando uno no conoce lo que verdaderamente, los efectos que produce el sacramento en la vida. Todos los sacramentos, todos los 7 sacramentos en la vida del cristiano produce efectos espirituales que a veces nosotros no los conocemos, que somos ajenos a ellos, y a veces por eso es que no le encontramos sentido a los sacramentos. ¿Eso para qué? Claro, si nosotros no conocemos, hermanos, los efectos que produce el sacramento en la persona, no los recibimos, no les vemos el valor que verdaderamente tiene un sacramento en la vida de un cristiano. Para un hermano separado, eso no sirve para nada. Eso no tiene ningún sentido. Pero para nosotros cristianos católicos, bautizados en la Iglesia Católica, mis queridos hermanos, tiene todos los 7 sacramentos, tienen efectos espirituales en la vida del cristiano. Y hasta efectos físicos también, mis queridos hermanos. Entonces, eso es lo que les quería compartir con respecto al sacramento de la unción de los enfermos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Venga, saludo por aquí a algunos que yo hoy no he saludado. Vamos a ver a quién no he saludado por aquí. Saludo a Amparo Villamizar Rodríguez, que el Señor me le bendiga. Saludo a María Guadalupe Pío, Dios le bendiga. A Luzmila Sánchez en Concordia. Bueno, ahorita estaba hablando de lo que tuve que enfrentar allá en el año pastoral en Concordia, que no fue nada grato, pero bueno. Saludo también a Berta Gutiérrez, a Selmira Támara de Martínez, a María Guadalupe ya, a Berta ya. Bueno, yo me piden oración, algunos me piden oraciones. Recuerden que ustedes me escriben ahí y yo los tengo presente en la coronilla de la misericordia. Saludo a Rosana Bautista Vázquez, a Paula Mejía, a Carlos Solías, a Carla Solís, ya la había saludado, a Liliana María Iral, que por fin se conectó, milagro. Bueno, para todos ellos un saludo muy especial en el Señor. Vamos a compartir la historia del día para que aprendamos algo sobre la moraleja de esta historia. Está titulada El Ángel. Cuenta una leyenda que un hijo de Dios que estaba por nacer le preguntó a su padre: Dios, dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso? Entonces el padre le dijo: entre muchos ángeles te escogí uno para ti, que te está esperando. Ella te guardará o te cuidará. Pero dime, ¿cómo entenderé lo que la gente me hable si no conozco los extraños idiomas en que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Ella con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar 1 o 2 idiomas que hablan los hombres, lo cual será suficiente para entenderse con los hombres. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar, y yo siempre te escucharé y contestaré todas tus oraciones. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Pese a las tantas religiones y gran confusión que hay en la tierra,
tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regrese a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado y yo te bendeciré. En ese instante una paz reinaba en el cielo, pero se oía voces terrestres y el Hijo de Dios hizo la última pregunta. Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le dirás mamá. Moraleja y enseñanza. Amemos y honremos a nuestro ángel, nuestra hermosa madre, que es la que verdaderamente da la vida por sus hijos. Por eso uno como hijo ama y quiere más a la mamá que al papá. Porque la mamá siempre las 24 horas está pendiente del cuidado de sus hijos. Las madres se privan de muchas cosas por concederle lo que quieren sus hijos. Las mamás son papá y mamá para los hijos. Así el papá está al lado del hijo, pero la mamá hace las dos a la vez. El papá solamente desempeña una. Entonces, mis queridos hermanos, amemos y honremos a nuestros ángeles. Aquellos que tenemos todavía vivos a nuestros ángeles, que se llama mamá, amemos y honrémoslas. Y la palabra de Dios en los mandamientos de la ley de Dios nos dice honrar padre y madre. Y hoy los invito para que tú honres a tu madre. No es la mamá que tú querías. No es la madre más perfecta, ni la más santa, ni la más pura. Puede ser la más pecadora, pero es tu mamá. Fue la que Dios te dio, no la que a ti te dio la gana escoger. Si es cantelatosa, si es rebelde, si es lo que sea, es tu mamá. Fue la que te parió, la que te trajo al mundo, la que te dio la vida, la que le dijo sí a Dios, y en ese vientre se engendró tu vida, y por ella hoy tú estás aquí y tienes la edad que tengas. Mis queridos hermanos, hay muchos hijos que maltratan a las mamás. Pero a la sinvergüenza de la calle, a esa sí la aman. Pero la que los parió y los trajo al mundo, no la aman. La detestan. Hasta las golpean, las maltratan verbalmente, psicológicamente y físicamente. Y muchos hijos tan descarados que abandonan a las mamás en los asilos y nunca más vuelven por ellas. Las llevaron allá al hogar de abuelos y allá las dejan y nunca más se acuerdan de que una mujer fue la que los trajo al mundo. De que tuvo que cargar los 9 meses en el vientre, después tuvo que soportar todas las cochinadas y rebeldías a sacarlos adelante. Y que hoy en día esa pobre mamá está enferma, llevada de enfermedades y de la vejez, arrugada como un acordeoncito, pero es porque su vida se la gastó criándonos, sacándonos adelante, trasnochando, luchando, trabajando por sacarnos adelante. Y nosotros hijos desagradecidos, mal hijos que abandonamos los papás y a veces los maltratamos física, psicológica y anímicamente también. Entonces, amemos y honremos a nuestro ángel, nuestra hermosa madre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a escuchar la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Dice así: la vida es un eco. La frase del día dice así: la vida es un eco. Lo que envías regresa. Lo que siembras cosechas. Lo que das obtienes.
Lo que ven en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco. Siempre regresa a ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, ya no les echo más cantaleta. Ahora vamos a hacer oración para agradecerle a Dios. A doña Gloria Murillo, con mucho gusto a las 3 de la tarde tendré en cuenta por lo que me pide oración. También para las demás personas, a las 3 de la tarde, pues con mucho gusto en la coronilla, ustedes van a estar conmigo y se van a dar de cuenta de que ahí voy a orar por esa intención que ustedes piden. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por el mensaje que hoy nos has transmitido a través de su palabra, a la luz de su santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser profetas como Juan el Bautista, profetas auténticos y no perros mudos. Ayúdanos a hablar con la verdad del Evangelio, con la verdad de tu palabra, ante los atropellos que mucha gente, a veces los más necesitados, los más pobres, los que no cuentan, son atropellados sus derechos y vulnerados de sus derechos por los poderosos. Ayúdanos, Señor, a ser profetas auténticos de tu palabra, donde nos encontremos en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, donde nos encontremos, a ser auténticos profetas. Sin importar si nos cuesta la vida, no importa. Que sea solo por amor a tu palabra y a ti, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana por las necesidades de estos hijos que me han escrito, por sus familias, por lo que ellos han colocado ahí. Tú sabes que han escrito, Señor. Hoy te los coloco en tu presencia, Señor. Y coloco a todos los que están viendo este programa a esta hora de la mañana para que tú los santifiques con tu poder y con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. A las 3 de la tarde nos encontramos. Les deseo un feliz día en el Señor, que la Virgen María los cubra con su manto y derrame muchas bendiciones también sobre cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por permitirme llegar a sus hogares. Saludo también a Nubia Cáceres, que el Señor le bendiga y bendiciones también para ella. Dios les bendiga y muchas gracias. Recuerden, cuando yo estoy transmitiendo, cuando comienzo la transmisión, ustedes comienzan a conectarse, compartan la transmisión. Se me olvidó decirles al principio, pero bueno, compartan la transmisión en vivo, en el muro de su Facebook, en los grupos de Facebook que esté, en todas las redes sociales que usted esté y lo pueda compartir, compártalo. Compártalo para que llegue a muchos. Dios los bendiga y un feliz día para todos mis queridos hermanos y hermanas. Que nos ayuden con sus palmas. Así. Y que no les dé pena alabar a Cristo, alabar al Señor. Es lo que brota de nuestro corazón.
abajo también. Vamos a decir y cantando todos. Las manos arriba, las manos abajo, manos a la derecha y a la izquierda también. Las manos arriba, las manos abajo, manos a la derecha y a la izquierda también. Alabamos su nombre.